Desorden en la Sala, el podcast en donde le hacemos un roast a México. Pasen y pónganse incómodos. Señoras, señores, desordenadas y desordenados, bienvenidos sean ustedes a un programa más, una emisión más de este bonito programa, este bonito ejercicio Desorden en la Sala. El día de hoy tenemos a una invitada especial que nos va a acompañar. Ella se llama Madeline Ocadiz. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy contenta de estar acá con ustedes. Muchas gracias. Como siempre, mi compañero de largas batallas, Guillermo Buitrón. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contento de que estemos 50% menos FIFAs el día de hoy, mi George. 33% sería. Ah, sí, ¿verdad? Ahí te encargo las mates. Sí, todo me falló ahí la matemática. Ok, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Muy rápido vamos a hacer un recuento sobre lo que fue la invalidación del 50% de lo que significa el Plan B con la Suprema Corte de Justicia, el tema que se traen ahorita a los Estados Unidos con México y el capítulo 42, tema migrante. Esta propuesta que se tiene para que los ministros de la Suprema Corte pues ahora sean electos por voto popular, y también vamos a hablar sobre este caso tan polémico que nos trae el Estado de México y su sistema judicial con el asunto de Roxana y cómo fue pues ahorita ya condenada. Entonces, sin más, vamos a entrarle a materia, con todo. aprovechando que tenemos ahorita una compañía de lujo. Más o menos, vamos, haznos un pequeño recuento, Madeline. Cuéntanos un poquito tú quién eres. ¿Quién soy? Así es, Qué ¿quién eres? filosóficos. Esa ¿Quién pregunta, soy? esa pregunta es muy existencialista, pero voy a tratar de resumirla. ¿Quién te sientes el día de hoy? ¿Quién me siento? Además, eso es importante, porque creo que uno despierta de maneras distintas y Depende del día. Depende del día, depende de las actividades que tengas. Entonces, bueno, yo hago un montón de cosas. Soy todóloga. Entonces, soy todóloga, soy feminista, soy abogada de profesión, política por convicción y socióloga de bolsillo, por supuesto. O sea que es la combinación correcta para hacer los comentarios el día de hoy buenos. Así es. Una aportación, la verdad es que por eso es que el programa está de gala, no es para menos. Y pues miren, vamos a hacer una pequeña remembranza. ¿Qué sucedió? ¿No? La Suprema Corte invalidó la semana pasada o hace semana y media con 9 votos, a sorpresa de absolutamente todos, con participación de Arturo Saldívar. Sí. La primera parte de lo que fue el Plan B, ¿no? ¿Qué fue lo que se invalidó? El asunto de las leyes generales de comunicación social y las responsabilidades administrativas. En español, básicamente, es esta participación de servidores públicos dentro de las campañas que puedan incidir o influir, vaya, las mañaneras, o que algún gobernador, algún presidente municipal, trate de incidir en el electorado a favor o en contra de alguien, ¿no? Más o menos de eso se trata. Y, pues no sé, ¿tú cómo lo viste, Madeline? Yo. Pues mira, es que más allá de eso, o sea, está bien que lo que estás diciendo en qué consistía fundamentalmente, pero creo que es importante señalar que en esta parte la Corte se fue más al tema no de fondo, sino a la forma. A la forma. Entonces, justamente no hicieron ellos un análisis de en qué consistía el Plan B, sino del procedimiento sobre cómo se llevó a cabo y cómo se aprobó, porque hubo una serie de violaciones sistemáticas al proceso legislativo. Entonces, justamente creo que eso es real la materia que se discutió en la Corte. ¿Cómo fue eso? Entonces, como sabemos nosotros como abogados, como abogadas, la forma es fondo. Entonces, así es. Justo lo que hizo la Corte, pues, irse al tema de la forma, al tema del procedimiento legislativo. Hubo una serie de violaciones sistemáticas, incluso por ahí el ministro Saldívar, que ya se convirtió en todo un rockstar de las redes sociales ahí en TikTok, lo explicaba de esa forma, que no se fueron al fondo, sino a qué fue lo que sucedió con esta serie de violaciones sistemáticas, que se presentó el proyecto, pero que no se leyó, entonces hubo toda una serie de violaciones y la Corte al final, con estos 9 votos, decide invalidar el plan B de la reforma electoral, pero realmente lo sustancial fue el tema del procedimiento legislativo. Exactamente, sí. Yo creo que ahí son dos cosas muy
muy interesantes. O sea, primero lo jurídico o lo estrictamente jurídico, que es lo que acaban de decir, que es, a ver, si están haciendo una falta grave a los procedimientos que debe de seguir el proceso legislativo, era muy fácil que la Suprema Corte dijera, le entrara por ahí, ¿no? Ya no le quiso entrar a los argumentos de fondo porque precisamente dijeron, a ver, si ya está viciado desde el principio, ya para qué nos metemos a lo demás. Y hasta cierto grado está bien, porque te evitas ya un tema ahí. Te evitas entrar al fondo y dices, mira, ya por forma ya se invalida y pues ya no me meto a lo que puede ser algo muy político, ¿no? Efectivamente, Entonces, ahí creo que estuvo bien. y creo que fue lo que aprovecharon. O sea, se aprovechó el estrictamente jurídico para no meterme al pantano político que tenemos ahorita en el país, ¿no? O sea, pues, la Suprema Corte lleva varios años sí, en el ojo del huracán. Entonces, pues les cayó muy barato, fue un dulcecito para simplemente aplicar la ley. Que mira, ya también dicho sea de paso, si nos vamos a ver muy estrictos y la Suprema Corte se va a ir a hacer el respeto del debido proceso legislativo y todo, pues también el asunto de la reforma energética hace algunos años nos quedó a deber, ¿no? Sí, es. También lo hizo valer en un albazo intentado sobre la ley de seguridad interior en su momento con Peña Nieto, pero pues brilló por su ausencia en algunos otros casos, ¿no? Sí. Entonces, en general, me gusta una Suprema Corte que haga valer el debido proceso, sí, Sí. ¿no? O sea, pero también no podemos omitir que por menor que sea un actor político, a diferencia del ejecutivo y del legislativo, las coyunturas han infringido y han influido en la Suprema Corte derivado de su criterio y de sus decisiones de acuerdo a los sexenios y al tiempo que ha aparecido, ¿no? Entonces, ojalá, y a mí me gustaría que de aquí en adelante se privilegie el tema del respeto al debido proceso, porque es algo que también platicábamos la semana antepasada. Memo y yo, pues no tiene mucho sentido que cualquier partido tenga los números si la intención de hacer una reforma o algún proyecto, plantarlo, se va a ver viciado por estos detallitos procesales, ¿no? O sea, el impacto que se va a tener al final, pues va a ser nulo. Por muy buen proyecto que sea, va a ser nulo. Sí. Porque se lo van a tirar 2 días después por violaciones y faltas en el proceso, simplemente por querer hacer valer una mayoría, un mayoriteo de votos, donde quizá no me parece tan legítimo que tampoco lo hagan, ¿no? Sí, eso es a mí lo que no me gusta porque no es ni siquiera necesario. O sea, Sí, claro. tenían todas las posibilidades para legalmente hacerlo. Lo iban a conseguir de todas maneras. Pero el mensaje de que a través de estas irregularidades se permita que se haga de esa forma, es un mensaje como de, somos mayores y se chingan. Y si yo lo quiero hacer así, ahorita yo en mi casa me junto con mis cuates y luego en mi casa lo hacemos. No lo necesitan además, tienen la legitimación suficiente. O sea, no tendrían por qué estar haciendo eso. Y que la Suprema Corte les diga, espérame, si tienes que cumplir de todas maneras con el proceso legislativo, está bien. Porque es un respeto de minorías, ¿no? Y muchos de ellos vienen de una minoría izquierdista claro. en su momento. Sí, es correcto. Pero más allá de eso, o sea, también el tema que ya le estamos entrando como al tema también de la politización del actuar de la Corte, que en determinado momento, pues, sí, y ha sucedido, dependiendo de las coyunturas, como bien lo dijiste. Entonces, pienso que si bien es cierto, este es un buen mensaje, el que da la Corte institucional. es un buen mensaje Exacto. institucional de su actuar, etcétera, pues también es cierto que anteriormente no se ha actuado de la misma manera. Entonces, hay que ser congruentes con ese discurso, ¿no? Que en este momento sucedió de esta forma y vuelvo a repetir, institucionalmente eso es un buen mensaje hacia afuera para que además las y los legisladores en el momento en el que sea actúen como debe ser ante la Cámara, ¿no? Entonces, que respeten los procesos, que respeten los procedimientos, o sea, eso es fundamental y como bien dicen, que te tiren todo porque además todo lo que hubo detrás del plan B de la reforma electoral, porque además es importante señalar que la Corte como tal no tiene atribuciones en materia electoral.
Entonces, justamente por eso, Hasta el eso tribunal. tenía que ver, es correcto, es la máxima Es el tribunal interpretación. electoral, exacto. Es Todavía. el tribunal electoral, Ujú. todavía, no la corte. La corte no tiene que ver en temas electorales. Entonces, justo Todavía. por eso, y el plan B iba encaminado también, y por eso se fue a la corte, porque era el tema de la ley de comunicación social y la Ujú. ley general de responsabilidades administrativas, porque eso sí le toca a la corte. ¿no? Sí, eso sí les compro. No exactamente la materia electoral, pero justo como esto, que sí tenía que ver con temas electorales, pero que tocaba otro tipo de leyes, pues entonces es cuando la Corte sí lo absorbe, no se va al fondo, se va únicamente al tema de la forma, del procedimiento legislativo, que hubo violaciones sistemáticas, vaya, no fue una sola violación, entonces también por eso, por esa parte ellos lo tenían sólido, digamos, el Ujú. proyecto fue bastante sólido, lo votaron 9 ministros de los 11, entonces... Digo, Incluidos ¿Y por qué, las otras incluidos dos no? Saldívar, ¿Y por qué las otras dos no? Pues dieron sus argumentos, ¿no? No sé si viste... Léelos. No sé si viste la sesión de la corte. Yo la vi un poco, ellas se iban también de alguna manera un poco más al fondo y no era realmente esa parte por la que se tenía que ir. Yo ¿no? repito esa frase, la he dicho aquí varias veces. No es mía, es de un ministro quién también es? en retiro. Sí, tal Cuidemos las formas, que las formas cuidarán de nosotros, Ujú. ¿no? El asunto Ok. político, evidentemente, es si nos quejamos en su momento de Fox, que metió la mano a las elecciones cuando ganó Calderón, ¿no? Y obviamente no se debía hacer eso por ley. Pues la idea es que no se meta en este momento la misma idea, ¿no? Si me preguntan, yo he dado aquí mi postura personal. En específicamente ese tema, creo que los políticos siempre serán políticos y más Sí. bien mi intención es que se regule perfectamente la fiscalización y el rastro de cómo es que se capitalizan, dónde viene y a dónde va el dinero, más allá de qué es lo que dice un político, porque eso es lo que hacen los políticos, ¿no? Entonces, Hasta para ¿Qué nosotros hacen de los este lado, políticos? como ciudadanos, deberíamos de tener como más conciencia de eso. O sea, es como decir, los ciudadanos tenemos que ser los adultos en esta relación. El político va a ser siempre el político. Va a seguir capitalizando políticamente con lo que pueda, aunque sea ilegal. claro. Y tiene que caber la prudencia tal vez en nuestros ciudadanos para decir, a ver, ya sé que es ilegal, voy a poner en el contexto de todo lo que está pasando en esta situación y tampoco me la voy a tomar como ley lo que diga el político. Coméntenos, desordenadas y desordenados, ¿ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? ¿No están de Ujú, acuerdo? nos interesa Ahí, su opinión. exactamente. Nos vamos al segundo tema. Venga. Este habla de un asunto internacional, una agenda histórica sobre Estados Unidos y México, específicamente el tema migrante. ¿Qué es lo que sucedió? Ujú. Ya dio fin el capítulo 42 de Estados Unidos en temas migratorios, que básicamente lo que decía era que cada persona que había ingresado irregularmente a territorio norteamericano, pues iba a ser devuelto sin que pudiera ser vigente ningún tipo de procedimiento, ¿no? Porque la justificación estaba cimentada en el tema de la emergencia sanitaria, la pandemia de COVID-19. Sí. Entonces, pero también venía adherido de una suerte de beneficios, porque pues aquí ya saben que el hermano menor le iba a estar guardando a los migrantes que estaban viviendo su proceso en México, pero mientras se estudiaba en Estados Unidos, ¿no? Esa era como la logística del capítulo 42, que tenía sus prerrogativas, sus pros y contras, pero ese era el estatus. Sí. Se termina y ahora se vuelve a tomar mano del título 8, ¿no? El título 8 que era el que estaba vigente antes. Exactamente, así es. y pues nos regresa a un nuevo estatus, Madeline, en donde pues ya se retoma el asunto de criminalización al ingreso irregular de Estados Unidos. El primero es como una advertencia, el segundo ya lleva una penalización de 5 años, o sea, ya se les pueden imputar 5 años, y así consecutivamente, además de que pues se vuelven inelegibles en este proceso que están dando como solución, y eso lo entrecomillo, lo grande que quieran, ¿no? Como una solución, la plataforma que abrieron para que puedan ellos inscribirse y registrarse, Ujú. pero pues todos los asegúnes por las barreras del idioma, el tema del internet, las fallas en la posibilidades plataforma, técnicas y que si todo, tienes que ¿no? meterlo desde tu país de origen, vivirlo en un país tercero, o sea, trae una serie de problemáticas que ante una realidad migrante es sumamente compleja cumplir a cabalidad, ¿no? Entonces, esa es la circunstancia, ese es el estatus que tenemos el día de hoy, y pues cabe mencionar que México pues está aceptando legalmente 30,000 personas
que puedan regresar de Estados Unidos a México sobre 4 nacionalidades específicas y pues más todas las personas que llegan, ¿no? Anualmente. Entonces, ¿cómo lo viste, Madeline? Eso además de hablar que de alguna manera la crisis que genera en nuestro país. O sea, es complicado, porque desde luego que estas implicaciones legales, etcétera, repercuten de manera directa en México porque es el paso de las personas migrantes. Entonces, lo que pasó en Tijuana en esos días, que las personas tenían además una interpretación distinta del título 42, porque creían que se iban a abrir las fronteras, ¿no? Entonces, algo que nunca sucedió y nunca va a suceder, pero hubo una acumulación impresionante de personas que querían cruzar la frontera en estos días con el tema del fin del título 42. Sí, que ¿no? pensaban Entonces, que iba a ser más fácil. Es correcto, que pensaban que iba a ser más fácil, que pensaban que... Entonces, hablemos también de cómo ese tipo de cuestiones migratorias afectan a nuestro país, afectan a nuestras ciudades fronterizas sobre todo. Entonces, yo pienso que México también en ese sentido tendría que tener políticas mucho más sólidas en ese sentido, tanto de las personas que viven en las ciudades fronterizas, que son mexicanos, tanto como de las personas del paso migrante, ¿no? Entonces, no únicamente ser ya ese aparato como muchas veces se ha definido o se ha tenido a México en esta concepción de que somos el país que a Estados Unidos le facilita las cosas o que... ¿no? O que golpea migrantes para que no lleguen, o que etcétera. Entonces, sí pienso que es un buen momento para que México pueda darle un enfoque distinto a las políticas migratorias. Yo creo que ese va a ser uno de los puntos importantes para la próxima que ya tenemos en puerta situación de la nueva administración que venga después de AMLO. O sea, yo creo que ese va a ser de los puntos fuertes cuando se le pregunte a los entonces candidatos. ¿Y si continúa AMLO? Y candidato. Bueno, pues entonces ahí sí ya no hay problema, ¿no? Tú quieres que continúe AMLO, ¿verdad? Sí, estamos siempre. Porque estamos a Augusto. Uy. Sí, Jorge sí. Es una ilusión. Sabemos. Uy, no sabes qué No ganas sabemos tengo de que se quede AMLO, Sí. ¿no? Ajá. Y va a ser de los temas fuertes. O sea, yo quiero ver qué es lo que responden cada uno de los candidatos y candidatas, en tu caso, ¿no? Porque ya desde ahorita ya deben tener este tema muy planchado. Muy planchado. ¿Cuál es la solución? En el contexto de lo que ya estamos viendo, de lo que está pasando, ¿qué van a hacer ustedes, ¿no? Y aquí es uno de los temas en los que yo no creo que cabe la solución fácil, la palabrería a la que nos tienen acostumbrados, vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades. Para que, no, a ver, ¿cuál es tu postura? Primero de entrada, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu postura con respecto a esta situación? ¿Qué vas a hacer con tu relación con Estados Unidos? ¿Vas a permitir ciertas cosas? ¿Vas a ser más permisivo que este gobierno? ¿Vas a ser más restrictivo que este gobierno? Y sobre eso, ahí vienen los temas fuertes, ¿eh? Y siempre ha sido, o sea, rescatando un poquito lo que decía Madeline, siempre ha sido algo similar. También platicamos hace algunos programas sobre el devenir histórico de la cuestión migratoria en México, especialmente abordando 2 administraciones para acá, en donde cada una, o sea, haciendo la remembranza específica, cuando llegó López Obrador, hizo esta política de vengan todos, ¿no? Nosotros los llevamos casi amigos de migrantes, y los migrantes exactamente confundieron esta opción de me van a dar paso libre y me van a ayudar a entrar a Estados Unidos y pues ya sabemos que eso realmente no pasó. Entonces, esto también es un discurso que les ayuda a la delincuencia organizada, ¿no? Los coyotes o polleros o como lo conozcan, que son traficantes de personas, a confundir, prometer, ilusionar a las personas que pues sueñan con el tema migrante, con el tema americano y pues se aprovechan, ¿no? Entonces, está eso, lamentable, pero no es la primera vez que sucede y creo que sí México tiene una gran oportunidad para esta administración iniciar o cimentar un tema de virar la perspectiva de la política migratoria del país, porque si lo vemos en 3 momentos, antes México tenía este aspecto de yo no tengo el problema migrante porque es Centroamérica, ¿sabes? Es más, yo migro, ¿no? Yo me voy para allá. El segundo fue México redujo su migración nacional y solamente era de tránsito, ¿no? Y actualmente pues estamos haciendo como una coadyuvancia para que sea regular y ordenada y demás, ¿no? Todos los asegúnes que ustedes quieran entender al respecto.
Y tercero, o sea, también le genera una suerte de problemas distintos. Y tercero, el día de hoy, y no sé si ustedes lo han visto, el Instituto Nacional de Migración ahorita cerró 33 estancias provisionales. Es decir, que el rescate operativo de inmigrantes por parte de migración no es tan fuerte como lo era hace un año, ¿no? Matemáticamente eso es obvio. Y los últimos escándalos y noticias que hemos escuchado y dado cuenta del tema migrante ha sido exclusivamente de delitos, de secuestros de autobuses, de secuestros de personas que iban a rescatar realmente y con toda la literalidad de esa palabra, rescatar a 15 migrantes y encontraban 45, ¿no? O sea, se está evidenciando que ante una baja de la operatividad, ¿no? de detener personas extranjeras, se evidencia la operación delincuencial. ¿Me explicó? O sea, y eso es otra faceta del Instituto Nacional de Migración que también se atiende, ¿no? Un poquito más loable si lo queremos ver así. Pero, o sea, que me lleva al argumento de un replanteamiento en donde ya sabemos que la gente va a venir. Se va a saturar la frontera norte y la frontera sur. Eso ya lo sabemos. Sí. Quizá, y solamente quizá, tengamos que ponerle más enfoque a el tema de la delincuencia y cómo mitigarlo realmente, más allá de estarles dificultando el tránsito. O sea, tenemos 2 puntos geográficos muy claros en donde van a estar. O sea, hasta por tema estratégico, por tema de uso de recursos, me parece que ya ni siquiera es inteligente ponerte a perseguir personas en todo el territorio nacional. ¿Sabes? O sea, vamos a... Es que es un tema muy complejo. Ah, no, claro. O sea, es un tema muy complejo que no vas a atacar con una acción. No. Desde luego que sí se tienen que ir explorando distintas posibilidades de ver cómo haces que eso de manera directa no afecte a México, que desde luego que va a tener afectaciones muy claras, pero ver cómo sí, justamente, hacer una política, repensar los efectos incluso de la política migratoria y también de las relaciones migratorias de México y Estados Unidos. Sí. O sea, es fundamental también. Y el tema es multinacional, ¿no? Tenemos que ver qué va a pasar con Estados Unidos, su política migratoria. ¿Qué va a pasar con las elecciones allá México, también? Las administraciones de Centroamérica, pues, ¿no? El ambiente geopolítico. O sea, hay muchas cosas. Yo sé que no es sencillo. Pero ahorita, justo ahorita en estas semanas que han transcurrido desde lo que pasó en Chihuahua, se ha visto este cambio. O sea, el panorama ya no es Migración y Guardia Nacional detienen las caravanas. Ya es Migración y Guardia Nacional rescatan loablemente a personas secuestradas, ¿sabes? O sea, ese cambio de paradigma me pareció muy interesante. Entonces, bueno, de ahí nos vamos al tercer tema del día de hoy, a menos de que quieran hacer algún tipo de comentario. Adelante. Así es, no, esto se va rapidísimo, Madrid. Se está haciendo una propuesta para que los ministros y ministras de la Suprema Corte ahora sean electos vía voto popular, como lo hacemos con los diputados, senadores y también el presidente, ¿no? Entonces, de ahí viene la propuesta. ¿Qué opinas, Memo? A mí, o sea, en general lo que te puedo decir es, hay un discurso político que se puede capitalizar muy fácilmente ahí. Muy fácilmente. Ahora, ¿qué les podemos agregar? Creo que nosotros como abogados en general, nuestra visión de lo estrictamente jurídico o de lo que nosotros defendemos como lo que creemos que sigue siendo una herramienta muy útil para la sociedad, que es el derecho, que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, pero de que es una herramienta que nos ha servido para defender los derechos de la ciudadanía y para un buen de cosas que dicen que son importantes. Una herramienta de control de los poderosos. También Atolini tiene razón. ¿Cómo le puede decir que no a Atolini? Recordemos que hay distintas concepciones del derecho. O sea, sí, y la concepción marxista del derecho es que es una superestructura y etcétera. Y de alguna manera eso tiene razón. O sea, porque... Y lo vimos en la escuela también. Porque es correcto. O sea, porque no vamos a cuadrarnos en esta idea de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que bla. ¿No? O sea, que nos hacen repetir además como periquitos en la escuela y que no es así, que está muy lejos de ser así.
porque En ese sentido, Atolini tiene más razón. El derecho se construye Sí. con base en las sociedades, o sea, desde luego, con características sociológicas, desde luego. No es lo mismo el conjunto de normas en México y cómo se aplican, porque además esa es otra cosa, porque tenemos nosotros un montón de leyes por todos lados y reglamentos y etcétera. Y Que a leyes veces se cumplen y a veces no. que a veces cumplen, que a veces no, que a veces Como son la electoral. obsoletas, que bla, bla, bla. Entonces, bueno, que más allá de eso, sí, que como la electoral y muchas otras. Ajá. Porque, Sí, todas. Como todas. muchas otras, o sea, porque tampoco vamos a decir que, wow, tenemos una para... Y digo, en México incluso existe un tema de sobreregulación. Sí, en muchos totalmente, sentidos. totalmente. Entonces hay unas leyes que ya de plano no te sirven para nada y que mejor las que tú tienes, como si creas los mecanismos para que se puedan llevar a cabo como realmente debería de ser. Ahí tenemos incluso los derechos fundamentales en la Constitución, que hay muchos derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución y qué bonito, qué hermoso, qué poético, pero en el momento en el que tú quieres ejercer esos derechos, pues ahí viene el problema. Queda letra muerta. Pues, Eso un poquito así lo es, platicamos, porque ¿te no hay acuerdas? mecanismos. Con esta propuesta de ley que querían hacer sobre la obligación de búsqueda de personas. Ah, sí, de reconocer el derecho a ser buscado. ¿no? Ujú. Pero perdón, te interrumpí hace rato, Memo. Sí, no, Sí, o a ver, sea, Memo, te interrumpí. justo esa parte. Lo que les podemos aportar nosotros es por qué, si es importante o no es importante, o si es bueno o no es bueno, que que el Poder Judicial se siga escogiendo, se siga seleccionando de esta forma hasta la que hoy funciona. Yo parto de un principio, además, que creo que tiene también mucho que ver. Hay un papel político que cumplen las personas que ejercen cargos de elección popular que por muchas razones, muchas de las cuales ignoro, no se logran quitar. Y que está muy separado de la función burocrática que deben de cumplir las personas. El Poder Judicial, a mí me parece que cumple una de esas funciones que no debe de ser objeto de la politización que sí tenemos en el Ejecutivo, por ejemplo. Que en una de esas, si me empiezas así como que a obligar un poquito a entrar al análisis de si el Ejecutivo también debería ser más burocrático en lugar de político, te diría, sí, ¿no? O sea, deberíamos de pensar Por más favor. en términos de eficacia que de Ajá. popularidad, ¿no? Ajá. Pero bueno, eso la dejamos para otra. En el judicial me parece vital que las funciones que cumplen se hagan conforme más bien a que burocráticamente haga sentido una persona, a que si se selecciona por características o por rasgos populares. Ujú. Por supuesto, estamos hablando sobre una cuestión que no sabemos ni siquiera cómo se propone. O sea, ahorita no estamos imaginando que todos vamos a levantar la mano y vamos a escoger a Lady Wu Sí. para que sea ministro de la corte, ¿no? ¿Quién? A Lady Wu, pues ese se llama el ¿Quién es Lady Wu? No tengo idea. Yo pues el tampoco. que decíamos Es hace que rato, Yo el tampoco. Ah, El ya, de- ya sé cuál es. de muchas cosas. Ese. Ahorita nos estamos imaginando a ese nivel. De a ver quién quieren que sea ministro de la corte. Lady Wu. ¿Quién vota por Lady Wu? ¿Quién vota por Lady Wu? ¿No? Yo no sé quién es, pero Bueno, pero no sabemos No te juntas con ya los ciencia chavos. cierta ya sé. cómo va a ser. Entonces, en la medida en la que no sepamos cómo va a ser, y yo creo que pondría yo, en mi experiencia como abogado, Ujú. esa cuestión. O sea, Ujú. sí es un poder que necesita un nivel de profesionalización a la manera en la que hasta ahora ha venido sucediendo. Y ahí, ojo con lo que ha estado diciendo el presidente sobre que si en la Constitución de 1857 y no sé qué, así se elegían al Poder Judicial, no es cierto. O sea, ya... Una mentira ese más rollo- ya es lo de menos, güey. Ese rollo, no se vayan por ahí Dejen con en esa paz a mi pinta. cabecita de algodón. Puede ser que Mentiroso. sea sano Déjame discutirlo, sí. Ahora, hay notita al pie de página, muy importante. Sí, ¿qué pedo con los sueldos del Poder Judicial? Eso sí me interesaría meterme a ver qué onda, por qué están ganando tanto, ¿no? Ajá. Que es algo también de lo que dice, que sabemos que es el greatest hits del presidente. Es decir, gana más que el presidente, ¿no? Ujú. Ok. Eso sí me gustaría, nada más que los tiempos políticos y los actores que lo están proponiendo sí me dan kiki. Pero si me dijeras, vamos a revisar O sea, es más la por eso que por situación. otra cosa. Ujú. Ajá, o sea, si me dijeras, hay que revisar las remuneraciones que tiene el Poder Judicial, diría, jalo. Ujú. Me parece muy justo. La Suprema Corte de Justicia Ujú. vive en unas condiciones, o bueno, tienen unas retribuciones, un sueldo y unas prestaciones, pues probablemente
desproporcionales, ¿no? O muy monstruosas. Entonces, No lo pero sé. de ahí a que se inserte en este contexto de vamos ahora a seleccionar a los ministros porque ganan mucho dinero por la vía democrática de voto directo, no sé. No sé, yo sí le entraría al tema de debatirlo y justificar o entender por qué ganan tanto o por qué no ganan tanto, porque al final del día también es una labor hiper especializada. O Sí. debería de serlo, ¿no? O debería de ser, es que digo, es eso. Ya sabemos Yo- que sin tesis también llegas. Sí, o sea, yo pienso Es correcto. que más allá de que nos vayamos al tema de sí, los sueldos son altos, tal vez, pero justo por el tema que decías de la especialización, más bien yo me iría a un tema de eficacia, de cómo realmente sí están llevando a cabo su trabajo como debe ser. O sea, cuestionarnos, irnos también ya más allá de eso, porque también a las y los servidores públicos, yo he sido servidora pública muchas veces, y entonces también han dicho como de, es que, ¿por qué ganan tanto y por qué no sé qué? Ujú. O sea, es que no saben todo lo que hacemos también. Sí, como claro, no, servidores es una públicos. labor titánica. Eso, o sea, ya no sale ser servidor o servidora pública, la verdad es que Sí, no deja. no, o sea, yo, y bueno, muy probablemente te lo estoy diciendo desde una perspectiva muy personal, pero yo trabajo hasta los domingos. Ujú. Y entonces nadie viene y me dice, oye, ¿descansaste hoy? Sí, claro, ¿no? Oye, ¿por qué? No, y se cuestionan eso. Entonces, yo sí pensaría que nos fuéramos más a un tema de eficacia, a un tema de cómo, porque sí, hay que cuestionar también mucho esa parte del Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial, el tema del nepotismo que está ahí dentro del Poder Judicial. Pero es que yo creo el que, tema de... perdón que te interrumpa, pero yo creo que los mismos problemas que podemos ver enquistados en el Poder Judicial en este caso, están en el legislativo y están en el ejecutivo. Sí. O sea, hay privilegios, sí. Hay sueldos muy altos en los menos cargos, sí. Que nos podemos meter al debate de cuándo sí, cuándo no, quién sí, quién no. Totalmente de acuerdo, el día que quieras. Pero yo también comparto, o sea, no solamente por el discurso de es muy caro o gana mucho, significa que entonces a rajatabla vámonos el 50% de descuento. Sí. No, porque también el trabajo que se requiere es muy grande, y no nada más el trabajo, la responsabilidad. No es lo mismo ser una persona en el ámbito privado que en el ámbito público, donde tienes 35,000 responsabilidades y eres sujeto también de escrutinio, no todos, pero al menos en cargos medios, de súper escrutinio y te avientan por delante si algo sale mal. Entonces, sí creo en una burocracia que gane dignamente, sí, si su trabajo y su eficacia y sus resultados son correctos, yo no tendría ningún problema. Sí, claro, y hay del otro lado también yo me acuerdo que cuando veíamos en la universidad este tema del qué prestaciones tenían el Poder Judicial y cuánto ganaban y todo eso, qué tipo de prestaciones tenían, nos decían, por lo menos a mí mi profesor me decía, es que también ganan mucho y tienen este tipo de prestaciones para evitar que se corrompan. Ajá. Yo decía, pero no aún sé, así, porque si eso fuera cierto, quiere decir entonces que o sea, una persona ya no quiere más dinero cuando ya recibe mucho dinero. Y o sea, eso no pasa. O sea, lo que me está diciendo es que no se va a corromper porque ya tiene mucho dinero. Claro, porque es conocido que la gente ya no quiere más dinero, ¿no? O sea, cuando recibe dinero dice, no, esto ya es mucho, cabrón. Sí. Sabes que esto ya es demasiado, ya no me quiero corromper. Ya, ¿qué hago con tanta lana, no? Bueno, pero eso también tiene mucho que ver con la cosmogonía de nuestro país y de Latinoamérica. Cierto. Desde luego, del tema de la corrupción, que tú ya lo estás anteponiendo, ¿no? Tú ya estás anteponiendo eso que sí, bueno, debe tener un buen sueldo para... que no, o sea, estás tomando ya esa medida detrás de, ¿sabes? Entonces, eso tiene mucho que ver también con un tema cultural en nuestro país. O sea, y lo que decías hace un rato de que sí, también hay vicios en otros poderes, etcétera, pero pienso que el tema del Poder Judicial en específico es mucho más, por así decirlo, delicado. Ellos tienen el tema de la justicia en sus manos, de los medios de control constitucional, del medio de control constitucional por excelencia que es el amparo. Sí, nada más, o sea, es eso. Y entonces ahí hemos tenido muchísimos vacíos en muchos sentidos. O sea, desde luego que también el legislativo tendrá su parte y el ejecutivo tendrá su parte, por supuesto, pero ya en términos, no sé, digamos, mucho más finos de lo que le toca al Poder Judicial, o sea, sí deja mucho que desear, o ha dejado mucho que desear hasta el momento en su conjunto de manera generalizada. Estoy hablando de manera generalizada porque desde luego que habrá sus excepciones y habrá casos claro, muy específicos y muy concretos en donde sí se lleven a cabo, sí los jueces actúen de manera congruente, imparcial, etcétera, ¿no? Claro. Bajo todos estos esquemas que les pone la ley.
Pero sí lo que tiene en sus manos el Poder Judicial es nada más y nada más que la Pero impartición de la justicia. Justo por eso, Madeline, o sea, entiendo, y claro que sí, ¿no? O sea, es importante la labor que hace, es muy importante, nadie más lo hace perfectamente, claro que sí. Pero yo lo que digo es, si vamos a escrutinar tan fuerte al Poder Judicial, el mismo escrutinio le cabe al Legislativo y al Ejecutivo. Y nos vamos a los mismos parámetros. A ver, la labor del Legislativo no es nada más y nada menos que hacer las leyes, ¿no? Que dictar el parámetro y el andamiaje jurídico de todo el país y de todos los mexicanos. Entonces, yo me iría también, así como a los jueces les vas a decir, oye, ¿cuál fue el sentido de tu sentencia? ¿Cuál fue tu proyecto? ¿Cuántas sentencias sacaste? Y eso, ¿por qué no le voy a decir al legislativo, oye, ¿cuántas iniciativas hiciste? ¿En cuántas participaste? ¿Cuántas combinaste o no? Y nos vamos a ver que realmente la dilapidación del capital y del dinero público en el legislativo hay un vacío que van, calientan el asiento, levantan dedos conforme se los dicen y no trabajan. Por ejemplo, históricamente, o sea, y esto le cabe a todos los partidos políticos. A todos. Sí. Y también nos podemos ir al ejecutivo sobre resultados. Tú recibiste un país con estas características y entregaste este otro de distintas características. Y nos vamos a rendición de cuentas. Entonces, si vamos a hacer un examen del Poder Judicial, pues con esa misma vara me gustaría examinar a los otros dos poderes. Sí, totalmente. Además, ahí pues, también es muy importante la función del Poder Judicial en la medida en que creo que por eso tengo yo como no sé si esta es una forma como de romantización hacia el Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo y el Legislativo se prestan mucho para los calores del momento político que esté viviendo. Entonces, cuando traen ahí, como lo es ahorita, una mayoría que tiene mucha atracción y que siente que tiene unos niveles de aprobación nunca antes vistos y se sienten como los representantes de la voz popular, y son lo máximo, tienden a los excesos. Y el Poder Judicial lo veo en un papel más sobrio, como atrás diciendo, hey, espérame. ¿Qué debe de serlo? Y es justo Sí. el tema. Tranquilo, dale suave, ¿no? Mira, si eres mayoría, pero acuérdate que nuestra estructura constitucional es garantista también para las minorías, ¿no? Sí, ¿no? Por eso le tengo como más, como que no quiero que me toquen al Poder Judicial metiendo a alguien muy popular que no tenga esta Y que visión. justo a eso nos vamos, o sea, a ver, ¿qué tanto ustedes desordenadas y desordenados están de acuerdo con, o sea, no, el discurso es político y es muy nublado, pero en amplio sentido es, si tú quieres que alguien que justo va a dictaminar lo que es justo o es injusto, o va a dirimir las diferencias entre dos partes, va a estar ahí porque es popular o porque va a tener la mano y con argumentos va a decidir lo que la ley dicta. ¿Sabes? Sí, o sea, sí. Para mí, yo prefiero que alguien con conocimiento, carrera técnica y amplio conocimiento esté en un cargo tan importante como ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia, a alguien que por la razón que tú quieras tiene muchos followers, ¿no? O sea, mucho, Sí, o sea, yo pienso que desde luego también ahí tú ya te estás viendo muy fatalista. O sea, diciendo que sí, esta persona, entiendo que, por los clavos de Cristo. Que haya un procedimiento, no sé cuál va a ser la propuesta. Desde luego yo también, desde mi perspectiva estrictamente abogadesca, pues sí pienso que incluso el tema de la ley reglamentaria, el artículo 105, las atribuciones de la Suprema Corte, etcétera, no vendría bien un modelo, un esquema como el que se está planteando en este momento. No sabemos bien cuáles vayan a ser las implicaciones, bien cuál va a ser la propuesta. Sin embargo, sí pienso que el tema de politizar al Poder Judicial sí desvirtuaría mucho cuáles son sus... es correcto, cuál es su labor, cuáles son sus finalidades, ¿sí me explico? Entonces, en ese sentido, sí pienso que bajo este esquema en el que se tiene de manera actual en nuestro país, politizar al Poder Judicial sí no sería un tema viable, al menos bajo este esquema en el que tenemos actualmente, ¿no? Que desde luego sí cuestionar los marcos que se tienen en este momento, cuestionar el tema de la
de lo que se vive dentro del Poder Judicial, porque además sabemos que el tema de la carrera judicial, etcétera, y muchas veces es súper difícil que algún abogado o abogada que tenga las capacidades pueda acceder a cargos en el Poder Judicial, y eso lo sabemos, ¿no? Como ya también es una élite. El tema justo que decíamos, que es exacto, que también es una élite. Sí, Entonces, sí. ¿cómo sí buscamos los mecanismos para que personas que, como tú bien decías, con capacidades y que cumplan con todos los requisitos, puedan estar en esos espacios? Con licenciatura ya por lo menos. Con tesis de licenciatura. Con tesis de impartición de O justicia. doctorado, digo, casual. Sí, o sea, No, y algo que abona precisamente al sí tema, hay que cuestionar. al tema de la política, creo que justo, o sea, híjole, López Obrador es muy hábil para manejar los temas y la agenda política y distraernos de lo que probablemente sea más importante. ¿Por qué lo digo? Una propuesta así, suponiendo sin conceder, que se lleve a cabo la votación, ¿no? Esta votación, que la organice el INE, que ahorita no ha dicho nada de las campañas, por cierto, pero bueno, que le dé legitimidad a ese conteo de votos. Nos va a representar un porcentaje sobre el padrón electoral. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La ley al día de hoy dice que para que sea vinculante una votación popular como las que hacen a mano alzada o hechas por el INE, necesita tener cuando menos el 40% del padrón electoral para que sea vinculante, es decir, obligatoria y observable por el gobierno, ¿no? Ujú. Por ley. Ujú. Dudo ampliamente que se cumpla y se llegue a un 40% del padrón electoral cuando es muy cercano a 40 millones de personas. Es más grande que la votación que tuvo López Obrador en 2018. Lo dudo, pero por mucho. Y le da Ok, ¿cuáles son tus argumentos? ¿Por qué lo dudas? por la participación. O sea, dudo. ¿Tú crees que a la gente no le interesa saber qué va a pasar con el Poder Judicial? No. Yo ¿En qué dudo, sentido? dudo mucho que 40 millones de personas digan sí a esa propuesta. O sea, que se llegue al número. Exacto, que se cumpla con el 40% de esa votación y entonces le sea vinculante y se tenga que modificar la ley para que sea aplicable. Cosa que si no se llega, le va a llegar a la Suprema Corte a analizarlo y va a decir, señores, no cumple con el 40%, hasta luego. Entonces, este camino que ya recorrimos ahorita en unos segundos, políticamente nos va a costar días, semanas o meses de discurso político sobre López Obrador, de cómo los corruptos que no quieren que el Les tema de va la a democracia costar. directa recaiga Ahí en los sí vale ciudadanos mucho. y bla, bla, Ahí sí es bla, muy bla. capitalizable. Exacto. Entonces, ya lo sabemos, ¿no? O sea, a mí se me hace una herramienta más de alguien muy hábil que lo ha hecho todo el Una sexenio. herramienta. Seguimos cayendo y bailando a su son del discurso y de la agenda política. Creo que eso es todo lo que significa esta propuesta en este momento. Sí, o sea, sí te sirve o sí te logra encender este tipo de cosas porque como que te tocan. Es que eso hace el presidente. Sabe como que por dónde decirte, mira, ¿qué crees? Mañana quiero que se elijan a los ministros por elección popular. Entonces tú dices, no, Y ¿por todos qué? Nos ponemos como atolín. ¡No! ¿Cómo Ajá. crees? ¿No? Y mañana dice algo de la UNAM y mañana dice algo sobre alguien más y entonces Así todos es. nos vamos para allá. Y pues es que Es bueno para hacerlo, ¿no? Y ya, mire, para no Es hacer esto mejor. más largo y más cansado, Ajá. Conclusión, perdonen a mi amigo el conservador. O sea, de pronto se prende. o progresista. Ustedes juzguen. Progre, progresista. progre. Ustedes ¿No? decidan, Aliade. Es Aliade. O un aliade. progresismo no entendido. Aliade. Ajá. Vámonos al último tema del día de hoy. ¿Qué les parece? A Si ver, están- si están ustedes de acuerdo. Dale, sí, porque si no, ahorita yo ya me voy a poner a hablar de eso y no vamos a terminar. Hacemos sí, ok. hacemos un Hacemos un una programa segunda parte, especial, sí, por exacto. supuesto. Eso estaría o bien sea, también. no podemos agotar este tema en tan poco tiempo, pero pues a ver, vamos Sí, a hasta darle con la cubeta. Vamos a darle con lo demás. Me Te voy a dar gusta la chance. idea. Ajá. Ojalá Para que te tengas la prepares. oportunidad. Sí, te voy a dar chance para que te prepares bien. Ujú. Ojalá Dale. que tengas la oportunidad, nos visitas cuando tú quieras, Sí, claro. este micrófono siempre estará abierto y nos vamos al último tema. Venga. En el Estado de México acaba de ser muy sonado un caso en donde Roxana fue condenada porque ella fue víctima de abuso sexual, violación y tentativa de homicidio. Ujú. Entonces, al momento de defenderse, ¿no? Y quiero ser como muy puntual para poderlo platicar, porque si no es muy fácil irse de un lado o del otro. Al momento de defenderse, resulta que termina
matando a su agresor. Ujú. Y una vez que pues, está muerto, ella decide intentar encubrir la evidencia. Ujú. ¿Sale? Entonces, esos son los hechos. La fiscalía que investiga dice que la legítima defensa que ella aduce para, pues, evitar la responsabilidad en este caso, no le alcanza porque debió haberse detenido al momento de inhabilitar o inutilizar a su agresor. La defensa de ella argumenta que el caso jamás fue visto y estudiado con una perspectiva de género, que ha sido con referentes y varias violaciones al debido proceso. Entonces, ahorita es condenada a 6 años de prisión y pues el debate está en el aire. Madeline, Qué fuerte. ¿tú qué opinas? Yo como feminista además, justo lo que platicábamos hace un momento, el tema del Poder Judicial. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando ahí? Hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia Sí. que no es vinculante. Que para sorpresa de todos nosotros no es vinculante. Uh-huh. Nomás está ahí pues por buena onda, porque Como letra muerta, ¿no? pues la Corte dijo, Como pues letra qué muerta. buena onda, ahí está el protocolo, chido. Si quieren utilizarlo, pues va, dense. Y si no, pues no pasa nada. ¿No? Ya juzgaste, no pasa nada, no es vinculante. Entonces, justamente esta parte, y además es una jueza, entiendo, Uh-huh. la que está... Sí, sí. Siempre en los temas jurídicos hay que analizar, y creo que esto es súper importante además para los abogados, porque muchas veces nos enseñan a ver únicamente los marcos jurídicos. ¿Cómo se tiene que aplicar la norma? Muy cuadrados. Así. Vamos, la aplicación de la norma y vámonos, y entonces el código dice que sí, el homicidio, bla, 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 bla. Y entonces, ¿dónde está el contexto? Ujú. ¿Dónde está justamente la perspectiva de género? Porque además recordemos que históricamente las leyes han sido creadas por los hombres, para los hombres, desde los hombres. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vas a aplicar una norma que ha sido creada por hombres, de hombres, para los hombres, a mujeres? Y además a mujeres en situación de vulnerabilidad. Uh-huh. Porque esta mujer, Roxana, además es mixteca, o sea, es indígena, Uh-huh. vive en Nezahualcóyotl. Lo cual es crece, que tiene ¿no? un trabajo, Su por espectro supuesto. de vulnerabilidad. Exacto. El tema económico, el Ujú. tema de esa Lenguaje. posición económica, el tema de que es una mujer, que es indígena. Entonces, con todo este contexto, sí tendríamos que ser, además, el Poder Judicial, desde luego aplicar las normas, pero con esta perspectiva, Ujú. desde este contexto. Ujú. Y sobre todo en el tema, yo hago énfasis en el tema de género. Porque en algún momento platiqué yo con un secretario del Poder Judicial que es mi amigo de la FES Zacatlán. Y yo le decía, no, es que el protocolo. Ah, ¿qué te pasa? Yo sí utilizo el protocolo. Yo cuando le paso los proyectos al juez, yo sí utilizo el protocolo. Le dije, a ver, me dice, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Una vez nos llegó un caso de que venían en una camioneta con alguna sustancia para hacer heroína. Venía una mujer, 2 hombres y no sé quién más. Entonces, bueno, pues a los 2 hombres yo le dije que... y todavía hizo énfasis en... Sí, esta mujer, además, ¿no? Él como un agravante viéndolo. Además, esta mujer tenía un hijo de 6 años. O sea, ¿cómo anda ahí con ellos? Tenía un hijo de 6 años, Ujú. pues no tenía dinero, no tenía trabajo, entonces se le hizo muy sencillo irse con ellos a transportar la sustancia para hacer la heroína. Entonces, pues yo le pasé el proyecto al juez diciéndole que a todos les tendríamos que dar la misma sentencia. 20 años para todos por igual. ¿A poco no soy bien, ¿a poco no juzgo con perspectiva de género? ¿A poco no Aliade. soy bien aliade? ¿A poco no soy bien aliade? ¿A poco no soy bien aliade? Y yo, ¿es en serio? ¿A poco no, hermana? O sea, de verdad. Ajá, ¿a poco no, hermana? Yo dije, es neta que en el Poder Judicial o no lo sensibilizan o no tienen idea, además de lo Eso es lo grave. perspectiva de género. Eso es lo grave. Eso es Porque lo ellos súper, sí, súper grave. ¿sabes? Porque ellos sí piensan eso, además. Yo sí juzgo con perspectiva de género. A todos les echamos 20 años. Apláudeme, ¿no? Uh-huh. O sea, yo dije, ¿qué onda?
Y piensa Justo. que eso está bien. Exacto. Ujú. Por eso te digo, y justo hizo énfasis en, bueno, pues es que además tenía un hijo de 6 años. Sí, O sea, ¿qué le pasa? O sea, creo que en esta No que nos tenía acabas de trabajo. compartir, Madeline, se encuentra revictimación, Ujú. machismo, Victimización, Prejuicios. o sea, prejuicios, es Desconocimiento así total. como el Discriminación, O sí, sea, claro. Sí. sí, Y mira, discriminación. hablando de un tema, él se justificaba sobre una paridad, ¿no? O sea, voy a juzgar de la misma manera. Ujú. Y creo que las cosas precisamente no son iguales, ¿no? Es correcto. Ya lo decía, ¿no? Las leyes, quién las hizo, por qué las hizo y para quiénes las hizo. Ujú. Efectivamente, y regresando al caso de Roxana, no se puede estudiar un asunto como el de Roxana únicamente por los hechos. Creo que no Así se es. pueden descartar los hechos, ¿no? Ujú. Pero el mismo caso se debe de ver detrás o después de analizar un contexto en donde tenemos una crisis muy fuerte de violencia en contra de las mujeres en el país en general, y Estado de México brilla por los números que tiene Ujú. de primeros Los lugares, feminicidios, sí. ¿no? Y violencia. Entonces, ante esta realidad de violencia, que no es igual la vida cotidiana de una mujer en el Estado de México que para un hombre, Sí, ni en el Estado de México ni en el país. del tema indígena, Ujú. ¿no? Que ya también es otra minoría, que tiene una brecha de comunicación, porque no sabemos si era una lengua, un dialecto, ¿no? Si entendía lo que estaba pasando. Y después del elitismo sobre la disparidad socioeconómica, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú analizas o contemplas 4 conceptos previamente que le aplican a la misma persona antes de ver los hechos del tema del delito, ¿no? De cómo, Jurídicos. entonces, claro que no puedes aplicar con la misma vara las cosas. Claro. Y con esto no quiero decir que ella no sea culpable de lo que pueda ser culpable ante los hechos. Sí. Que deba de juzgarse de la misma manera, probablemente no. Sí, o sea, es como una situación más o menos como lo que pasa con la eximiente de responsabilidad del estado de emoción violenta. No estamos diciendo que no hayan pasado los hechos como pasaron, pero por las circunstancias en las que se dieron, tú puedes incluso ser eximida de la responsabilidad, ¿no? Entonces, no es que dejemos de ver lo que está pasando, nada más que estamos juzgando de acuerdo a las circunstancias propias de manera casuística. Nada más, y sobre todo en el contexto de que es una situación de género que, pues, es que con la forma en la que ustedes ya saben que está toda esta situación. Y que reformularía, es un elemento de estudio al tema penal, la proporcionalidad de la defensa, ¿no? O de la pena. Ajá. O sea, en este caso, la legítima defensa que aduce esta Roxana se estudia también bajo el concepto de la proporcionalidad de esa defensa, y precisamente es que la juez dice que se sobrepasó. Sí, ¿no? sin tomar en cuenta las características, o sea, exacto, pero la perspectiva de género. proporcionalidad está vista desde la misma vara que platicábamos hace rato. Si esa proporcionalidad le integras los elementos y los factores, ¿no? De que es indígena, mujer, violencia, bla, 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 entonces la proporcionalidad podría entenderse diferente, y creo que hasta jurídicamente podría sustentarse perfectamente un fallo distinto, Sí, así ¿no? es. Y no dejas de ver los hechos. Y no dejas de juzgar los hechos, ¿no? Correcto. O sea, pero además, ¿qué pasa? A ver, con esto que acabas de decir es muy importante, porque además, ¿qué pasa con el Poder Judicial? O sea, aquí te están dando un mensaje de sí, nosotros hacemos nuestro trabajo, y sí juzgamos con perspectiva de género, y sí porque nada más le dijimos que era homicidio simple, entiendo, no sé, ¿no? Por el tema de la legítima defensa. Pero ¿qué pasa también con esta crisis del sistema judicial en nuestro país? Que no investigan. Entonces proporcionalmente no agarran a los feminicidas y no los enjuician, y hay miles de feminicidas sueltos, pero bueno, pues como a Roxana la vieron los policías con el cuerpo y se la llevaron, y como era sencillo, es un blanco sencillo, pues entonces sí, aquí sí. Es un expediente sencillo de cerrar. Es un expediente sencillo, sí, por eso te digo, es un expediente sencillo. Entonces, o sea, el sistema judicial no puede ser elitista en ese sentido en nuestro país. Porque por un lado tenemos un tema desproporcional y sobre todo en el Estado de México de feminicidios. Sí. Ha sido por años el estado más violento.
contra las mujeres, en temas de violencia, en temas de feminicidio. Sí, y si no, en los Incluso primeros lugares. Ella misma lo dice Roxana, ¿no? De, oye, pues es que cuando yo lo golpeo, él comienza también a golpearme y por eso en ese momento, pues desde luego, ella la hubiera matado el tipo. Sí. Lo más probable, entonces, claro. Sí, entonces es como también en esta crisis de nuestro sistema judicial puede haber mucho más enjuiciamiento por estos casos y por eso esos casos además siempre salen a la luz y siempre tienen un impacto mediático importante. Porque cuando las mujeres actúan en legítima defensa, entonces sí son juzgadas, pero hay miles de feminicidas impunes. Uh-huh. Entonces, es justamente esta desproporcionalidad por parte del sistema judicial en nuestro país que sí te habla de que hay una crisis en ese sentido, de que no investigan, de que no les interesa, de que también el tema del machismo imperante dentro del Poder Judicial, de los jueces, de las juezas. Es más, no te vayas a los jueces, vete desde el Ministerio Público. Desde la Procuración de Justicia ya tienes una revictimización impresionante. Para mí la clave o de las claves de evolución de nuestro sistema es la figura del Ministerio Público que está perdidísima en la realidad de un mundo ficticio, ¿no? O sea, es un tema medio paralelo, viven en una realidad distinta. Sí. Y lamentablemente pues nos enfrentamos con esta realidad, ¿no? Sí creo fervientemente que los hechos deben de verse, sí. Creo que las culpabilidades deben de hacerse valer, sí, deben de fincarse, claro que sí. Pero lo podemos ver y se puede argumentar que una culpabilidad no es igual en todos los casos. Sí, ¿no? Entonces, se pudo haber hecho justicia en el tema de que ella no fuera inocente de todo, no. Quizá pudo haber sido culpable, pero la pena y el entendimiento y argumentación del por qué es culpable me parece desproporcional completamente. ¿Sabes qué nos damos cuenta mucho con estos casos? Es muy evidente que no hemos entendido muchas cosas que parecería que ya tendríamos más claras. Deberíamos, ¿no? Después de tantos años. Sí, y además, o sea, ahorita la gente supuestamente está ya muy harta de que se insista mucho en estos temas, sobre todo en cuestiones de feminismo. Pero cuando pasan cosas así, me doy cuenta que no le hemos agarrado la onda. O sea, no sé por qué, no tengo idea de cuál sea el camino correcto para llegar a concientizar mejor a la gente, pero no le hemos agarrado la onda a estos temas, ¿no? Y cobra vida un poquito el tema así de la paridad, que no lo resuelve de fondo y no lo resuelve al 100%, porque falta mucho camino también ahí. O sea, el hecho de que la presencia de mujeres no garantiza que la agenda feminista sea implantada. Pero ahorita tenemos un esquema que sí fue impulsado desde el feminismo y fue respetado con el tema de la ley de 3 de 3. O sea, son esas con la ley Olimpia, con el aborto en con Oaxaca, el tema de la violencia vicaria. Entonces, o sea, paulatinamente sí está mostrando, ¿no?, evidencia de que funciona, que cambiar los paradigmas, de que tomarlas en cuenta eventualmente debería de plasmar o hacer más gráfico esta perspectiva, ¿no? Y de que poco a poco... Me llamó mucho la atención eso que dijiste. ¿Cómo? Eso de tomarlas en cuenta. De que tomarlas en cuenta. Es que estamos todos juntos. Sí, o sea, a ver, estamos todos juntos. El tema del patriarcado es un tema estructural. No es, por eso luego muchas veces dicen, es que las feministas odian a los hombres. Por supuesto que no los odiamos. O sea, es el sistema que desde luego pone a los hombres en una ventaja en muchos sentidos. Okay. O sea, ustedes nomás por el hecho de ser hombres, pues ya tienen todos los derechos que históricamente han tenido. Y nosotras hemos tenido que luchar por esos derechos, por conquistar esos derechos, porque se plasmen esos derechos, por eso el tema de la paridad, por eso. Y luego todavía dicen los hombres, no, pues es que me parece una injusticia porque pues yo quería concursar para esa plaza, pero solo tiene que ir una mujer. Entonces, pues, me están discriminando. No, a ver, espérate. No, o sea, es justo lo que estoy diciendo. Claro, porque hay todo un tema estructural detrás de, pero digo que me llamó mucho la atención lo que dijiste de tomarlas en cuenta, porque sí está muy arraigada esa parte de los hombres, ¿sí me explico? Como si fuera un favor. Inconscientemente lo dijiste así, como si fuera un favor. Yo entiendo eso. Pero para aclarar, si no, no. No, por eso, o sea, el discurso, o sea, claro que igual y no fue la mejor manera de argumentarlo, probablemente. Sí. Pero el objetivo es que se sienten en la misma mesa.
porque tienen los mismos derechos, Ujú. ¿no? O sea, tomar en cuenta todas las voces, si lo quieres entender mejor así, ¿no? O sea, lo entendamos mejor así. No es nada más como les voy a hacer el favor de tomarlas en cuenta, Ujú. no. Es todo mundo tenemos un lugar en esta mesa porque estamos juntos y tenemos que resolverlo juntos. No nada más yo voy a decidir lo que a ti te conviene, ¿no? Porque ¿cómo voy a saber yo lo que a ti te conviene? Ujú. ¿No? Tenemos que escucharnos, tenemos que escucharlas, tenemos que escucharles a absolutamente todos participando. Y efectivamente, ¿no? Paulatinamente se está viendo cómo se plasman en la legislación la participación, cómo sí tiene una lógica el tema de la paridad, cómo sí tiene una lógica el que haya más asientos obligados, ¿no? Sí, cuotas de en género. en las áreas Ujú. donde históricamente únicamente teníamos a los hombres. Claro. Y ya en un segundo plano, ya si quieres hablar de meritocracia y de habilidades y capacidades y demás, en un segundo plano... Ya es podríamos cuando discutir. tengas un esquema parejo, además. Ajá, ya lo podríamos hablar en un segundo plano, ¿no? Pero esto cobra importancia, ¿no? Y ya tenemos ahí varios ejemplos. Sí, ¿sabes qué nos ha estado costando trabajo? Yo creo que como sociedad, y más como hombres, dejarnos guiar. No nos gusta dejarnos guiar. Y en estos casos, ha requerido, o requiere probablemente, más dejarnos guiar por lo que el movimiento feminista, hacia donde nos quiere llevar el movimiento feminista. Si lo seguimos viendo desde nuestra perspectiva de hechos conocidos y respuestas ya aplicadas y cosas que hemos hecho antes, no vamos a lograr entender eso. Entonces, creo que nos cuesta un poquito de trabajo dejarnos guiar hacia donde nos quieren llevar el movimiento feminista. Cuesta trabajo, porque es un poco como Sí, claro, que, sí, como nos que tenemos dar que un seguir paso a ciegas y desconstruyendo. decir, híjole, Sí. pues yo siempre había tenido control, pero pues bueno, a ver, Ajá, No, pero más allá de eso, es que lo que tenemos que entender es que el machismo también afecta a los hombres. Lo que pasa es que en medidas distintas. Ujú. Cuando tú ibas al kinder y entonces llorabas porque un compañerito te pegó, llegaban a nosotros y te decían, no llores, pues Claro. pareces niña. Claro. Entonces, ¿no? O sea, enseñan a los hombres, es un sistema que enseña a los hombres a reprimirse, a reprimir sus emociones, entre ellos, Ujú. hacer ese tipo de bromas de, o sea, ¿por qué? Los hombres también tienen sensibilidad. Los Sí. hombres, o sea, en ese y muchas otras cosas es donde se afecta a los hombres también. A mí el otro día me comentaban, pues es que les dan la custodia a las mujeres por default de los niños y pues habemos hombres que también, sí, cabrón, pero a ver, si vemos las estadísticas de las familias monoparentales en México, el 70% son de mujeres. Ujú. y los hombres de ese 70% no se hacen cargo de sus hijos. Entonces, Que cabe el caso en concreto, pero las estadísticas no por eso mienten. te digo, o sea, eso, ¿No? eso es a lo que voy, es un tema estructural. Ujú. Por supuesto que habrá casos concretos muy específicos y Ujú. qué chido que los hombres ejerzan su paternidad con responsabilidad. Pero las estadísticas no mienten. Entonces, si vives en un país en donde más del 70% de los hombres no se hacen cargo, pues dices, oye, ¿qué onda? ¿Mm? O sea, por supuesto que volvemos a lo mismo, el sistema patriarcal justo es un sistema que pone en ventaja a los hombres, pero no es un tema de que las feministas estamos en contra de los hombres porque los odiamos, o sea, no, estamos en contra de un sistema nosotras, un sistema que se replica, que se refuerza y que va mutando incluso de maneras distintas. A mí el otro día me decían, no, pues si ya no hay machismo, pues si ustedes ya pueden estar ahí, pueden ser legisladoras, pueden votar y ser votadas y pueden no sé qué, y digo, a ver, no, espérate. O sea, el machismo incluso va buscando formas de adaptarse. Muta. De verdad. O sea, va buscando formas de adaptarse a eso. No, seguramente. Y digo que bueno, ojalá repitamos. Estaría muy bueno que, Sí. que hablemos Este era un programa completo, programa, ¿no? ajá. de tema de machismo, Solito de feminismo, eso. cómo, Sí. cómo es que nos hace falta de construcción. construirnos, Memo, a nivel social, ¿no? Nivel Yo estoy país. seguro que sí, yo hago cosas así en mi vida diaria que ni te das cuenta que Ujú. son Quizá Claro. son parte involuntario, del sistema. pero sin pues duda. sí, ¿no? Ujú. Forma parte de un sistema. Sí, sí, Entonces, ojalá que padre, tienes el micrófono abierto cuando quieras, Sí, de muchas verdad, gracias. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues estamos un programa de lujo, podría decirlo. Y Con una invitada de lujo. Pues nada, mejor vamos a ver qué podemos organizar de aquí en adelante Claro. para que también tengamos Vamos a aquí. hacer un taller de deconstrucciones y todo. Yo no estoy negado, ¿no? Y que sean más mujeres las que estén en el programa. Que tengamos y también que- aquí Sí. voces femeninas que nos ayuden a equilibrar
este tema porque, pues... Porque hay mucha testosterona, se respira mucha testosterona en este lugar. Sí, sí, es cierto. Entonces, la Trans, invitación es también podemos abierta. invitar gente trans, man. Ajá, sí, También, claro, sí. O sea, de aquí de todas las comunidades no hay Súper. tema, ¿no? Va. Entonces, Claro. si no hay algún comentario, algún tema que quieran ahí como No, pues muchas gracias abordar. por la invitación. La verdad es que ha sido una plática muy enriquecedora, muy chida, muy amena y además con temas pues súper importantes que Sí. son de mucho interés. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti y qué bueno que sí lo pudimos concretar. Ojalá no sea la última vez. Y ustedes coméntenos qué es lo que piensan, si les gusta ver cómo nos corrige en temas de feminismo Madeline y cómo nos pone ahí Una una salida. de esas, una Con mucho rastriza. cariño, Pues con mucho cariño. ustedes comenten, ya saben, róbenle los biométricos a su abuelita para que puedan Hacer una cuenta y hacer una ponernos cuenta likes, y darnos más likes. comentarios, Compártanos todo lo que tengan que hacer, compártanos, manden este video a sus chats familiares, hagan enojar a todos sus Toda la familiares banda. que estén en contra de nosotros, que Al tío estén de macho. acuerdo, Al al tío tío macho. Tío macho, macho, por favor. a la tía macha, hágaselo A llegar, a su por tío favor, feminista, Ujú. si es que existe. Ujú, a su tío aliade. a su tío que es aliade, según, Cinéfilo. al Pato Borghetti, que según él no es racista, hágaselo llegar a todo el mundo. Sí, por favor háganle saber a Lainez Potisek que es chido, que esta semana me cayó bien. Y que Priceless, la cara que dio, de verdad. Y bigotazo, Lainez Potisek. Bigotazo. Chido. Entonces, ya saben, likes, compártanos, coméntenos. Y si no hay nada más, fue Madeline Cádiz. Yo Bye, bye. fui Jorge Treviño. Guillermo Buitrón. Y esto fue un episodio más de Fuimos Desorden en la Desorden Sala. En la sala. Bye. Pórtense bien. Fíjense.